Esto lo que es electroquímico, y vamos a ver un poco lo que son las reacciones redox, es la parte más aburrida de este tema. Y ya la semana que viene sí nos metemos con lo que son celdas, que son lo que conocemos habitualmente como pilas, pilas, baterías, electrólisis y lo que es corrosión. Entonces, para eso tenemos que ver qué es una reacción redox. Nosotros recién vimos ácidos y bases. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, neutralizamos un ácido con una base, no sé, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, se forma cloruro de sodio y agua. Todos los elementos, todos los átomos que ahí intervienen, tienen el mismo número de oxidación, o la misma valencia, otra forma que antiguamente se les decía el número de oxidación, tiene el mismo número de oxidación tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Pero existen otro tipo de reacciones, que son las que llamamos reacciones redox, donde los reactivos van a tener un distinto número de oxidación cuando están reaccionando y una vez que se formó el producto. Es decir, fíjense, esta reacción es el ataque del zinc, un metal, por ácido clorhídrico. Entonces, yo lo que hago en un tubito de ensayo, pongo en un recipiente cualquiera, pongo unas virutitas de zinc y le agrego ácido. Yo ahí lo que voy a ver que ese zinc como que se disolvió, desapareció. En realidad no es una solución, porque cuando yo solubilizo algo es un proceso físico. Tengo las mismas sustancias del lado del reactivo y del lado del producto. Entonces, acá cuando un ácido ataca a un metal, el producto son sustancias completamente distintas. Yo dejé de tener zinc metálico y pasé a tener cloruro de zinc, que es una sal, y voy a ver que se desprenden burbujitas de un gas que es el hidrógeno. En esta reacción yo puedo ver que el zinc acá tiene número de oxidación 0, porque es zinc neutro, no está, si bien está combinado con otros átomos de zinc formando un enlace metálico, pero cada átomo no tiene ninguna carga. ¿Se acuerdan que en el enlace metálico los electrones están delocalizados, ¿sí? Entonces, este zinc, cuando reacciona, pasa a formar zinc más 2. Obviamente, si formó zinc más 2 es porque se desprendió, se deshizo de 2 electrones. Esto de perder electrones es lo que llamamos oxidación. Es decir, el número de oxidación aumentó y se perdieron electrones. Esto es una oxidación. Fíjense que acá a propósito puse un ejemplo donde no interviene el oxígeno, porque uno cuando piensa en oxidación, piensa en el oxígeno, piensa en los óxidos que se forman, no sé, un clavito dejado a la intemperie que forma ese herrumbre, que es óxido de hierro. Obviamente este zinc también podría haber reaccionado con oxígeno y sufriría esta misma reacción de oxidación, pero yo puedo tener oxidación sin oxígeno. Obviamente hay oxidaciones con oxígeno. Entonces, el zinc aumentó su número de oxidación. Y el hidrógeno, acá falta balancear esta ecuación, faltaría un 2, dos protones que forman este ácido clorhídrico. Veíamos recién que un ácido era una sustancia capaz de liberar protones. Esto con 2 electrones me da el gas hidrógeno. Acá el hidrógeno estaba con más 1 y acá no tiene carga, tiene número de oxidación 0. Entonces, acá el número de oxidación disminuyó, más 1 es más grande que 0, y obviamente ganó electrones. Entonces, esto es lo que llamamos reducción. Estas dos reacciones ocurren simultáneamente.
Siempre que hay una oxidación, hay una reducción simultáneamente. Estos electrones que salen de acá de la oxidación vienen a parar acá a la reducción. Y en realidad ese es el principio de funcionamiento de una pila. Es decir, adentro de la pila está ocurriendo una reacción redox y se arma el dispositivo de tal forma que los electrones que salen de la oxidación pasan por un circuito eléctrico antes de venir a la reducción. Esos electrones que se mueven, electrones en movimiento, son corriente eléctrica. Entonces estos electrones vienen para acá, pasan por un circuito y, no sé, hacen funcionar el celular, la radio o una linterna. Entonces, siempre que hay una oxidación, simultáneamente hay una reducción. Estamos rodeados de redox, vivimos por redox. Respirar es una reacción redox. Tomamos el oxígeno del aire y lo convertimos a través de todo un proceso metabólico muy complicado, lo convertimos en dióxido de carbono cuando exhalamos. El oxígeno se redujo y el carbono de nuestro cuerpo a través de un montón de procesos metabólicos se oxidó. Todo lo que son combustiones también son procesos redox. Yo combino a la más simple carbono y oxígeno, quemar carbono, el carbono se oxida, el oxígeno se reduce. Todo lo que son reacciones de desinfección con lavandina, con agua oxigenada y demás, también son reacciones redox. Todos los desinfectantes son agentes oxidantes, es decir, sustancias que pueden oxidar, y como pueden oxidar parte de la materia viva, como serían los virus, bacterias y todo eso, ¿sí? Entonces vivimos rodeados de redox. Un repasito de lo que es número de oxidación. En los elementos libres, el número de oxidación es 0. En los iones monoatómicos, es la carga del ion directamente. Es decir, si tengo el catión sodio, ese número de oxidación va a ser obviamente más 1. Si tengo oxígeno, siempre va a tener número de oxidación menos 2. Obviamente si está libre, formando molécula de O2, va a ser 0. Pero si lo tengo combinado con otro compuesto, va a ser menos 2, salvo en los peróxidos. El que ustedes más conocen, el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada. Ahí H2O2, el oxígeno actúa con menos 1. El hidrógeno siempre tiene más 1 de número de oxidación. Existen los hidruros metálicos, pero estos nunca se usan, no tienen importancia práctica, o sea que para ustedes, siempre que vean hidrógeno, va a ser número de oxidación más 1. En los metales, el número de oxidación siempre es positivo. Acuérdense que los metales quieren sacarse de encima electrones, perder electrones, por eso los electrones delocalizados. Siempre dentro de los metales positivos, si están en el grupo 1, la carga va a ser más 1, si están en el grupo 2, la carga va a ser más 2. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0 en una molécula, es decir, las cargas tienen que ser igual a 0 en una molécula. Entonces, por ejemplo, si tengo, no sé, el ácido nítrico, HNO3, tengo 3 oxígenos, 3 por menos 2 son menos 6, el H es más 1, menos 6 más 1 es menos 5, entonces el nitrógeno tiene que estar actuando con más 5 para que todo eso me dé 0. Es decir, la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0. Si en vez de tener la molécula tengo un ion, o sea, el anión nitrato en vez del ácido nítrico, bueno, la suma tiene que ser igual a la carga. Esto un poquitito
A modo de repaso, los números de oxidación de cada elemento figuran en la tabla periódica, así que a partir de esto pueden calcularlos, ¿sí? Sí, para esto de las reacciones redox, lo que ahora vamos a ver es lo que se llama método de ion-electrón. ¿En qué consiste este método? Acá tienen una reacción complicadita, como ven, que es una reacción redox. Y si yo esta reacción la quisiera balancear por tanteo, como hacíamos siempre, probar con un 2 acá, un 3 allá, hasta que me quede balanceado, en el caso de esta reacción sería muy engorroso, tardaríamos un montón y no sé si podríamos balancearla. Es decir, costaría mucho. Fíjense que acá yo tengo el cloro en 4 sustancias, entonces cuando le pongo el coeficiente a 1, desbalanceo a las otras y así sucesivamente. Entonces, para esto existe este método, para poder balancearlo, que es lo que se llama el método de ion-electrón, que es una recetita, son 6 pasos que me van a llevar a tener la ecuación balanceada. El primer paso y el más importante es plantear las hemireacciones iónicas. Es lo mismo que recién hicimos con el zinc y el hidrógeno, ahora lo vamos a plantear en esta reacción. Pero son iónicas. ¿Qué significa? Que tengo que ionizar lo que sean ácidos, bases y sales. Entonces, este primer compuesto es una sal. Entonces separamos el catión potasio y me queda el anión permanganato. Yo veo que este anión permanganato, acá se me transformó el manganeso en manganeso más 2. Este cloruro de manganeso es una sal, por lo tanto también se ioniza. El cloro, como tiene número de oxidación menos 1, si tengo 2 cloros, tengo menos 2, por lo tanto el manganeso tiene que estar como más 2. Entonces el anión permanganato pasó a manganeso más 2. Acá tengo el cloruro del ácido clorhídrico, que en algunos compuestos sigue estando como cloruro de potasio y cloruro de manganeso, pero que acá se me transformó en cloro 2. Entonces, con esto tengo planteado mi primer paso, que es el más complicado, que es el que si está bien, después todo es fácil, pero plantear bien esto es lo más importante para hacer bien el método. Entonces, en este caso el cloro está pasando de menos 1 a 0. Aumentó su número de oxidación, 0 es más grande que menos 1, por lo tanto el cloro se oxidó. El cloruro, en realidad, se oxidó pasando a cloro. Y el anión permanganato, acá está con número de oxidación 7, porque fíjense, yo acá tengo 4 oxígenos. El oxígeno actuaba con menos 2, 2 por 4, 8, acá tengo menos 8, y para que neto me quede menos 1, este tiene que ser más 7. Entonces, más 7 con menos 8, me queda este menos 1 acá, que se combina con el más 1 del potasio. Entonces, tengo este anión permanganato que tiene número de oxidación más 7 y pasó a número de oxidación más 2. De más 7 a más 2, evidentemente disminuyó su número de oxidación, por lo tanto se redujo. Entonces, la primera es la de reducción, la segunda es de oxidación. Perdón, pasé una. El segundo paso, primero plantear las semireacciones iónicas, segundo paso hacer un balance de masa. Ese balance de masa va a ser distinto si yo estoy en medio ácido o en medio alcalino.
Acá como reaccionaba ácido clorhídrico, estamos en medio ácido. Entonces, si yo estoy en medio ácido, voy a balancear, fíjense que acá el manganeso está balanceado, uno de cada lado, pero acá yo tengo 4 oxígenos. Si tengo 4 oxígenos, balanceo con 4 de agua. Entonces el oxígeno me quedó balanceado. Puse 4 de agua, pero me aparecieron los hidrógenos. Entonces, de este otro lado pongo el doble, o sea, 8 protones. ¿Por qué pongo protones? Porque estoy en medio ácido. Si estuviese en medio alcalino, tendría que poner oxidrilos. Nosotros en el curso solamente vamos a ver medio ácido. Entonces, balanceo los oxígenos con N de agua, es decir, N, la cantidad de oxígenos que preciso balancear, y 2N, el doble de protones. La de acá abajo es más fácil, simplemente pongo un 2 acá para tener 2 cloro de cada lado. Entonces, una vez que tengo balanceada la masa, es decir, la misma cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados de la flechita, una vez que eso está balanceado, hago un balance de cargas. Les decía que esta flechita equivalía a un igual matemático. Entonces yo tengo que tener la misma cantidad de átomos de cada elemento de ambos lados, pero también tengo que tener la misma carga de ambos lados. Entonces fíjense, de acá yo tengo 2 positivos, neto. Y de acá, del lado de los reactivos, tengo 1 negativo y 8 positivas. O sea que neto de este lado tengo más 7. Para que más 7 sea igual a más 2, de este lado tengo que agregar 5 electrones, es decir, 5 cargas negativas. Entonces, agregando 5 electrones de este lado, tengo la ecuación, o esta ecuación, balanceada. Esta era la reacción de reducción, o sea que está bien que yo tenga los electrones del lado de los reactivos. Para la de abajo, bueno, es más simple. De este lado tengo 2 cargas negativas, de este lado el cloro no tiene carga, entonces agrego 2 electrones. Es decir, estos 2 cloruros pierden sus 2 electrones, que esa es la idea de una oxidación. Los electrones del lado del producto. Entonces, una vez que tengo balanceado primero la carga, primero la masa, perdón, y después la carga, lo que tengo que hacer es igualar la cantidad de electrones transferidos. ¿Qué significa esto? Yo tengo esta oxidación que me libera 2 electrones, pero esta reducción necesita 5. Entonces, como las dos están pasando simultáneamente, yo necesito que la cantidad de electrones que se liberan acá sean iguales a la cantidad de electrones que se consumen en la reducción. Para lograr eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos la de arriba por 2 y la de abajo por 5. Por lo tanto, cuando hagamos el producto 2 por 5, acá voy a tener 10 electrones. Y cuando hagamos el producto 5 por 2, acá también voy a tener 10 electrones. Entonces, ahora sí, las dos reacciones pueden ocurrir simultáneamente. El último paso que voy a hacer va a ser multiplicar, o sea, aplicar la distributiva a todo esto, y sumar todo lo que está del lado de los reactivos y todo lo que está del lado de los productos. Entonces, sumando las dos, me queda
2 de permanganato, 2 por 8, 16 protones, 2 por 5, 10 electrones, 5 por 2, 10 cloruros, y del lado del producto, 2 manganeso, 8 agua, 5 moléculas de cloro y 10 electrones. Acá es cuando puedo simplificar los electrones. Siempre en mi reacción total tengo que poder simplificar los electrones. Entonces después llevo estos coeficientes a mi ecuación final. Fíjense que acá, para el ácido clorhídrico, yo tengo 16 por el lado de los protones y 10 por el lado de los cloruros. Entonces cuando yo quiero poner acá, no sé si poner 16 o 10. ¿Qué pasa? Si yo pongo 10, no me alcanza para los 8 de agua que yo necesito. Por lo tanto, siempre se pone el más grande. Entonces, ahora tengo que chequear que haya quedado todo balanceado. Fíjense que acá yo tengo 2 de potasio. Entonces acá tengo que agregar un 2 adelante de esto. ¿Por qué no me apareció este 2 en la etapa anterior? Porque fíjense que acá el potasio y el cloro no cambian de número de oxidación. Son lo que se llaman iones espectadores. O sea, miran la redox de afuera, no se oxidan ellos ni se reducen ellos. Por eso es que al final hay que ajustar esto de los iones espectadores. Y ahora sí, la ecuación me quedó balanceada. 2 de potasio, 2 de manganeso, 4 de oxígeno, 16 de hidrógeno, 2 por 8, 16, y 16 de cloro, acá tengo 2, acá tengo 2 por 2, 4, son 6, y 2 por 5, 10, 16 de cloro. Entonces fíjense que hicimos todo este lío para poder balancear esta ecuación que si yo lo hubiera tratado de balancear por ensayo y error, fíjense que estos coeficientes 2, 16, 2, 2, 5 y 8 es bastante difícil de poder pegarla. La otra ventaja de este método es que me deja bien claro qué se está oxidando y qué se está reduciendo. La semana que viene vamos a ver, cuando veamos el tema de pilas, que la reacción de oxidación o la hemireacción de oxidación es lo que va a ser la reacción anódica, va a ser el ánodo de mi pila, y la de reducción va a ser el cátodo de mi pila. Reacción catódica o cátodo. ¿Sí? Entonces este método, aparte de dejarme balancear una ecuación, me permite conocer la reacción catódica, la reacción anódica, y me permite conocer esta cantidad de electrones que ya vamos a ver la semana que viene, está relacionada con la energía eléctrica que yo puedo obtener en una reacción redox. Entonces, este método de ion-electrón, que repito, es una recetita. Primero, plantear las semireacciones iónicas. 2, balance de masa. 3, balance de cargas. 4, igualar la cantidad de electrones transferidos. Y bueno, a partir de ahí sumar y ajustar la ecuación. Con esa receta voy a poder balancear cualquier ecuación redox, que es lo que me va a permitir trabajar después con pilas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran saber? Si no, vamos a dejar acá. Así ya la semana que viene repasamos un poquito esto de redox y vemos ya sí la parte de pilas. Muy bien, chicos, entonces si no hay más